Tenía miedo de que mi niño se muriera en la cárcel. El hijo de Margarita sobrevivió sus primeros 5 meses de vida en la granja de Izalco, un centro penitenciario ubicado en el occidente de El Salvador. Ella se dio cuenta que estaba embarazada hasta que se hizo la prueba en la excárcel de mujeres en Ilopango, donde llevaba ya 2 meses privada de libertad en el marco del régimen de excepción. Después de eso, la trasladaron a la granja, pues allá enviaban a las mujeres que estaban pariendo, y a las que estaban con niños pequeños. Mientras estuvo en la cárcel, vio como otras 2 mujeres perdieron a sus bebés antes de nacer, y también vio morir a un bebé que no aguantó una neumonía. Todos los casos fueron atendidos en el Hospital Mazzini, de Sonsonate, según cuenta. Otras 3 tenían embarazo de alto riesgo, a una mujer el feto le estaba creciendo afuera del útero, otra tenía quistes ováricos, recuerda ahora en libertad, con su hijo en brazos. Escuché que les dijeron que corrían el riesgo de sufrir un aborto y que no se hicieran ilusiones, agregó. Otras 3 tenían embarazo de alto riesgo, a una mujer el feto le estaba creciendo afuera del útero, otra tenía quistes ováricos. Les dijeron que no se hicieran ilusiones. Margarita, exprivada de libertad. Cuando Margarita, nombre ficticio para resguardar su seguridad, tenía como mes y medio de embarazo, la trasladaron junto a las otras 11 mujeres hacia la granja, y recuerda ese momento con tristeza. Solo llorábamos porque cuando nos trasladaron una de ellas vio a sus familiares afuera en el portón de Ilopango y nos regañaron, nos dijeron que no les podíamos hablar, recordó. Al llegar a Izalco, la joven calculó que solo en su celda habían unas 200 mujeres, y unos 35 niños, todos solo con meses de vida. En otra celda recluían a niños un poco mayores que no sobrepasaban los 5 años de edad. También se dio cuenta que 2 mujeres parieron en la clínica de la granja de Izalco porque no alcanzaron a llegar al hospital. Violencia psicológica. Margarita cuenta que la violencia psicológica que las custodias y custodios ejercían sobre ella era con gritos y marginándolas. Nos gritaban que apestábamos, explicó, al mismo tiempo que contó que en un año en prisión ella perdió 70 libras de peso. Contó además que, por la falta de atención de los custodios y custodias, una de las detenidas tuvo que tener a su bebé dentro de la celda. Era una mujer que varias veces ya había ido al hospital por atención médica, pero el día del parto estuvimos gritando como 20 minutos que llegara alguien a atenderla, pero ninguna autoridad acataba. Otra de sus compañeras sirvió de partera, y atendió a la madre y al bebé. Cuando llegó la doctora, no quisieron cortar el cordón umbilical, sino que se la llevaron al Hospital Sonsonateco unida a su bebé. Las 2 mujeres que perdieron a sus bebés estaban en etapas avanzadas, según recordó. Dijo que una tenía 8 meses de embarazo y la otra, 7. Tenían la certeza de que cuando una madre se quejaba del dolor durante el embarazo siempre les inyectaban diclofenac. No había otro medicamento, sostuvo. Las mujeres que perdieron a sus fetos fueron trasladadas al penal de Apanteos, y la que perdió a su bebé de 7 meses les dijo que ese era su primer parto. En la granja, uno de los jefes de los custodios era conocido como Shanghái, y les dieron la orden de que a él siempre lo debían saludar. Él se sentía como que era Dios, decía que los más manchados los respetaban a él y nosotras también debíamos hacerlo, que él no le tenía miedo a la muerte ni a los derechos humanos. A la mujer que tuvo el parto en la celda se le reventó la fuente en los baños, luego de eso fue llevada a una colchoneta. En la granja, las custodias y custodios las maltrataban. Dice que era violencia psicológica porque las regañaban diciéndoles que por andar en las calles las habían capturado y porque se andaban embarazando. Ella dice que presenció maltratos físicos hacia las mujeres que ya tenían penas y estaban en la fase de confianza. Cuando las castigaban las ponían a rodar en lodo, y a lo lejos veíamos a sus hijos llorando por la escena, expresó. Una de las escenas más impresionantes que presenció fue cuando a una rea la amarraron con las manos para atrás, y el jefe Shanghái le alaba los brazos para atrás con el lazo a modo de torturarla. La castigaron porque, al parecer, se había robado un cuchillo, pero luego descubrieron que no había sido ella.
Otro castigo era sacarlas a las 12 del mediodía al sol durante 1 hora. Cuando ella tenía 5 meses de embarazo se vio afectada por ese castigo, una vez hasta perdió la conciencia por momentos y veía borroso. Problemas para los niños. Otro de los inconvenientes para las reclusas llegaba si tenían problemas para amamantar a sus bebés, si pedían leche en polvo, les llegaba hasta un mes después. Los niños tenían hambre y no había que darles de comer, expuso. La joven madre reconoce que los niños no eran maltratados, y que recibían otro tipo de atención en comparación a sus madres. Los dejaban jugar en los pasillos y muchos no entendían del todo lo que en verdad pasaba. Lo que sí lamenta es que, aunque se enfermaran, las mujeres no eran atendidas ni les daban medicamentos, al igual que a los niños. Ella se afligía porque pensaba que podía perder a su hijo, ya que cuando lo tuvo quedó ingresado en el hospital, y tuvo que estar en una incubadora durante 3 días, mientras que ella fue enviada un día después del parto a la cárcel. Ya cuando estuvieron juntos, el bebé siguió enfermo del estómago, tenía vómitos y le daban fiebres. El pequeño de pocos meses de nacido también padeció escabiosis, al igual que otros niños, y tuvo que ser aislado con su madre. Ese era el único método que utilizaban para curarlos ante los hongos. Margarita dice que nunca les dieron medicamentos, por eso, ante esa falta de atención, las madres buscaban cómo curar por su propia cuenta a los bebés. Las mamás bañaban a los niños con detergente y lejía. En otras ocasiones lo hacían con sal para que se les quitara la picazón, y aunque eran conscientes de lo fuerte que era el método, sí surtía efecto, ya que el hongo se les quitaba. Yo no tuve valor de bañar a mi hijo, sino que una compañera de celda me ayudó. Yo solo lloraba al escuchar su llanto, confesó. Llegó un momento en el que ya no se acordaba de su primer hijo ni de su madre. Pero no era la única que lo vivía, también le pasaba a sus compañeras. Las mamás bañaban a los niños con detergente y lejía. En otras ocasiones lo hacían con sal para que se les quitara la picazón, y así el hongo también se les quitaba. Margarita, exprivada de libertad. A todas nos pasaba. Yo no me acordaba de mi niño, el grande, y por más que yo intentaba, no podía. Y solo me acordaba de mi mamá cuando me llegaba a dejar el paquete. Es como que se le borran a uno los recuerdos. Pasaba llorando todo el día por mi mamá, porque cuando me iba a dejar el paquete ella estaba al otro lado, allí cerca y no podía verla y no conocía al otro nieto, no podía verla. Era terrible, sostuvo. Dentro de prisión, a pesar de los cuidados que Margarita le daba a su hijo, él seguía enfermándose y tuvieron que ingresarlo otra vez al hospital. Tenía mucho miedo de que se le muriera. Estaba triste porque me preocupaba la salud de mi niño. Tenía miedo de que se muriera en la cárcel, afirma. Tras 5 meses juntos en la cárcel, el bebé volvió a enfermarse y tuvo que ser hospitalizado. Ella fue con él, pero asegura que los trataban mal. Solo veía que le blanqueaban los ojos y ni la temperatura le tomaban, dijo. En ese lapso de tiempo, mientras estaban ingresados, la visitó el abogado del centro penal para entregarle su carta de libertad. Entonces, el custodio me quitó las esposas y el grillete y me dijo que ya no tenían nada que ver conmigo y me dejaron allí sola. Ni siquiera me sacaron del hospital, no tenía ni documentos. Nos dejaron abandonados, detalló la joven. No fue hasta que una mujer le prestó su DUI cuando pudo salir. Luego le habló a su madre de un teléfono prestado y lograron reencontrarse en un lugar seguro. Visitas de la PDDH. Margarita sostiene que cuando representantes de la PDDH llegaban a la granja de Izalco para corroborar la situación de las mujeres y los niños, los custodios les decían que se peinaran y que no dijeran nada o les quitarían a los menores de edad. Pero ellos, PDDH, no hablaban con nosotros, solo nos miraban de lejos, recordó.